De este segundo día del simposio de comités de ética de Aragón y voy a dar la palabra para comenzar la inauguración de esta tarde a Juan Coll, director general. Juan, cuando quieras. Buenas tardes, Rogelio, buenas tardes a todos. Me dicen que no se nos escucha bien. Bueno, lo haremos así. Creo que guardamos las distancias de seguridad. Buenas tardes, como os decía. En primer lugar, agradecer, ¿no?, todos los esfuerzos organizativos que, yo creo que podéis estar satisfechos porque, ayer la mesa salió muy bien. Ha habido muy buena aceptación por parte de los participantes. Ha habido un nivel de inscripción muy alto y, eso quiere decir que se ha acertado también, que se ha puesto el dedo en la llaga, ¿no?, que se suele decir. Se han elegido bien el lema y se han elegido bien lo que serían los ponentes y los comunicadores. Bueno, en primer lugar, quería excusar a la consejera. Sabéis que el Departamento de Sanidad tiene un fuerte compromiso con la bioética y con los comités, con el trabajo que todos venís desempeñando. No ha podido estar por razones de agenda, pero sí que nos ha querido grabar un pequeño vídeo para estar presencialmente. Yo creo que estamos ya en formatos mixtos, la virtualidad ha llegado para quedarse y ha sido una vía alternativa para estar presente. Si os parece, podemos pasar el vídeo que nos ha grabado la consejera. Buenas tardes. Aunque sea virtualmente, no podría dejar de reconocer, por un lado, la oportunidad de este simposio centrado en la sanidad post-COVID y, por otro lado, la generosidad de todos los que desinteresadamente trabajáis para que en Aragón se cumplan los protocolos éticos en nuestra práctica profesional. Una de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 ha sido la irrupción vertiginosa y abrupta de la telemedicina, de las consultas virtuales en la práctica sanitaria. Inevitablemente, con esta sacudida, ha surgido el debate entre los pros y los contras de la presencialidad y de la virtualidad en la relación con los usuarios. Creo que sería un error plantearlo como un dilema. La telemedicina ha venido para quedarse y para ayudarnos a mejorar la calidad asistencial y la presencialidad, que es fundamental para mantener el contacto humano con los pacientes, especialmente con los vulnerables, con los que se sienten solos, aislados socialmente y, en algunos casos, atropellados por los avances tecnológicos. En el simposio, con formato mixto y presencial y virtual, participáis los comités de ética asistencial de los 8 sectores sanitarios de Aragón, algunos de los centros privados y el Comité de Ética de Investigación Clínica. Hay muchas comunicaciones que han llegado de todos los centros sanitarios de Aragón, de Zaragoza y del territorio. Es, por tanto, un foro representativo y adecuado para ir consolidando de forma ordenada esta transformación, para velar por los principios éticos en la práctica asistencial y prevenir los posibles abusos. Los avances tecnológicos nos van a ayudar también a conectar los niveles asistenciales, el sociosanitario y la farmacia. Y van a facilitar, y esto es esencial, que el paciente llegue a ser desde el principio al final de su vida el centro de nuestra práctica profesional, de manera ordenada y plena gracias a la historia clínica unificada. Pero esta nueva forma de hacer sanidad tiene que nacer bien, modulando humanización y tecnología. A ello os vais a aplicar en el 8º Simposio Aragonés de Comités de Ética. Para finalizar, quiero subrayar la agilidad y la capacidad de respuesta que estáis demostrando, acreditados y coordinados por la Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios. Y reiterar mi reconocimiento a la generosidad de todos los profesionales sanitarios y juristas que integráis los comités de ética asistencial y de la investigación de Aragón. Muchas gracias. Pues de este saluda y de estas palabras
de reconocimiento de la consejera. Yo sí que os quería decir que, bueno, un poco ya centrándonos en el programa científico, ayer se desarrolló la mesa principal. En la mesa principal, bueno, yo creo que estuvieron bien representadas las diferentes sensibilidades y las diferentes aproximaciones, ¿no?, a la telemedicina. Vimos la reivindicación del contacto humano, vimos las experiencias, cómo ha irrumpido de una manera desordenada la telemedicina dentro de la asistencia sanitaria. Focalizamos en atención primaria, no es muy diferente a cómo ha irrumpido en el resto. Y vimos también líneas de futuro, ¿no? ¿Qué retos vamos a encontrar en el futuro inmediato? La inteligencia artificial, bueno, nos toca vivir ahora ese momento. Tenemos herramientas maduras, vamos a desarrollar sistemas de ayuda a la decisión para todos los niveles, tanto a nivel clínico como a nivel de gestión. Y ahí tenemos un reto importante, que es la gobernanza ética de la inteligencia artificial, ¿no? Es una nueva rama que estamos desarrollando ahora mismo. Hemos visto que las tecnologías eran maduras. No solamente lo han comprobado los profesionales, también las organizaciones y los ciudadanos. Hemos visto que tienen una cara humana también, porque nos han permitido mantener la asistencia y protegernos durante la asistencia, tanto a profesionales como a los propios pacientes, protegerlos de los contagios. Nos han conectado a las personas aisladas, a los pacientes hospitalizados, aislados con sus familias. Y bueno, yo creo que han demostrado por primera vez de forma generalizada un componente humanitario que llevan asociado. Junto a la sesión de ayer tenemos las comunicaciones de hoy, y hoy las comunicaciones suponen siempre la creatividad, ¿no? La creatividad y al mismo tiempo poder compartir conocimientos y experiencias, buscar sinergias, en fin, dan vida, ¿no? Dan mucha viveza y mucha creatividad cuando estamos estudiando y estamos trabajando un cambio cultural, una línea de introducción de la cultura de la bioética dentro de nuestros actos asistenciales. Bueno, no me voy a seguir, no quiero fagocitar el tiempo y os lo quiero dejar para vosotros. Sí que quiero reconocer expresamente el trabajo, ¿no?, que supone a todos los miembros de los comités el participar y el desarrollar las tareas. Hace menos de un año yo estaba en un comité de bioética y lo he conocido en primera persona. Sé que el trabajo sale por generosidad y la recompensa es, bueno, pues contribuir, poner un pequeño granito de arena, pues para tener una asistencia más humanizada, más ética, ¿no? Quiero agradecer a los organizadores, a los ponentes y a todos los que vais a participar en las comunicaciones, a todos los que estáis dispuestos a compartir, ¿no?, en ese acto de generosidad, conocimiento y experiencia. Y bueno, ya sin más, pues declaro inaugurado el simposio.